les saludamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra analizando un proyecto que busca relevar la protección animal. El tema o el debate se ha centrado fundamentalmente en si estos son o no seres sintientes y cuál sería finalmente el nivel o el grado de protección que en sí tendrían. Vamos a conversar acerca de este aspecto con el diputado Johannes Kaiser y con la diputada Catalina Pérez, pero antes, como es habitual, revisaremos todos los antecedentes en la siguiente nota. La sala de la Cámara comenzó el debate del proyecto de ley que declara el 13 de octubre de cada año como el Día de la Protección de los Animales. La propuesta pretende contribuir a la reflexión e importancia de tomar conciencia de que los animales son seres sintientes, cuya condición debe ser considerada, respetada y protegida. El texto señala que aun cuando la sociedad ha ido tomando conciencia de temas de su bienestar y protección, queda mucho por avanzar cultural y políticamente. Al respecto, hace presente que a través de la educación y el importante trabajo de sensibilización liderado por los defensores de los animales y organizaciones sociales, se ha logrado instaurar una nueva cultura del respeto que debe profundizarse. Sin embargo, y pese a lo acotado del proyecto, su análisis abrió un intenso debate respecto del grado de protección y las eventuales restricciones para el consumo humano de carne que podrían impulsarse si se profundiza en la categoría de ser sintiente. Y teníamos ahí los antecedentes de este proyecto. Vamos a conversar acerca de esta iniciativa con el diputado Johannes Kaiser, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Diputado, conversemos acerca de esta iniciativa porque, hay un debate bastante amplio respecto de no solo la declaratoria de un día especial, sino que particularmente por lo que podría llegar a significar, las puertas que podría abrir un proyecto de estas características. ¿Cuál es su visión al respecto? A ver, no es un tema de que se declare un día, por lo demás claro. Parece que nosotros solamente todos los días nos dedicamos a declarar un día, se nos van a acabar los días de andar declarando días. No, ese no es el punto era la justificación para el proyecto, ¿ya? Y la justificación para el proyecto era establecer que, por ejemplo, los animales son seres sintientes sujetos de derecho. En nuestra legislación ese no es el caso. ¿Por qué? Porque los animales son propiedad, son bienes muebles, que significa que se pueden mover, ¿de acuerdo? Y esa es la protección esencial que tienen, puesto que yo puedo defender entonces no solamente a mi mascota, sino que también a mi ganado, porque puedo salir a pescar, por ejemplo, y obtener lo que es el producto de la pesca, y no tengo que estar considerando dentro de lo que es este criterio más que lo que son mis obligaciones establecidas por la misma ley respecto de los animales. ¿Ya? Una cosa muy distinta es decir que los animales tienen derechos, porque eso transforma el animal en persona. De hecho, transforma al animal en persona al mismo tiempo que, por ejemplo, nosotros consideramos de que el ser humano hasta el momento del nacimiento, no lo es. Tendría una categoría superior a la del embrión, a la del nonato, hasta el momento de su nacimiento. Y eso es absolutamente inaceptable desde el punto de vista filosófico. O sea, se entiende que un proyecto de estas características lo que hace es poner incluso a un animal por sobre la persona humana. Por sobre la persona humana. Y al mismo tiempo, como le da derechos, y de hecho un colega planteaba que los seres humanos no éramos mucho más que animales, hay seres humanos que dan esa impresión, pero no necesariamente como especie estamos a ese nivel, ¿de acuerdo? La dificultad que se produce de la mano de lo que es el cambio filosófico en que nosotros consideramos los animales sujetos de derecho y por lo tanto ya no son propiedad, ¿ya? Sino que son sujetos de cuidado. Porque entre otras cosas, bueno, ¿y de dónde va a venir el asado? ¿Y de dónde va a venir el pescado? Lo que nosotros, todos aquellos que nos alimentamos, omnívoros, ¿ya? ¿De dónde va a provenir eso si son sujetos de derecho? Y eso es un tema extremadamente complejo. Por otro lado, también reduce al ser humano en su dignidad única.
Porque si vamos a colocar a los animales al nivel de tener derechos como los humanos, estamos poniendo también a los seres humanos al nivel de tener derechos como los animales. Y eso es un tema peligrosísimo. Lo hemos visto en una serie de gobiernos a lo largo del siglo pasado y que siguen funcionando hasta el día de hoy, especialmente aquellos que se basan en el materialismo histórico, comunistas, pero también los nazis, etcétera, que pensaban que ciertos seres humanos no eran humanos, que eran animales. La esclavitud se justificaba sobre la base de decir que una cierta raza no eran seres humanos, eran animales. Entonces, ¿cómo vamos a volver a esa lógica? Tenemos entonces con este proyecto distintas aristas, porque tenemos la que es netamente jurídica, otra que podríamos llamar filosófica, o digamos de la concepción humana, cultural, claro, y otra que es la práctica, que usted la mencionó, que es, por ejemplo, las personas que consumen carne. Por ejemplo. A ver, ¿qué pasa con eso, con un proyecto de estas características? Porque, por ejemplo, durante el debate hubo muchos parlamentarios que hicieron alusión a sus mascotas, a su perro, pero una cosa es el animal que es parte de una familia, por llamarlo de alguna manera, y otra cosa es el animal que es para consumo humano. ¿Este proyecto los junta a todos? ¿No existe diferenciación al respecto? Lo que pasa es que aquí hay una confusión entre lo que son los mascotistas y los animalistas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, gente que está realmente interesada en el tema ecológico, es decir, en proteger a todas las especies y no solamente a las mascotas, fue la que ha criticado muy duramente un proyecto de ley que fue el rechazo a un proyecto de ley que tuvimos un tiempo atrás, que era para el control de perros asilvestrados. ¿Ya? Nosotros vimos que poco tiempo después en distintas ciudades fueron atacados niños, fueron atacados adultos, varios pudús fueron muertos por esta jauría. Y entonces ese sector de aquellos que ven la necesidad del control ecológico también de ciertas especies dañinas, levantaron el grito en el cielo. Por otro lado están aquellos que creen que un perro asilvestrado es igual que una mascota. Tampoco es el caso. Y por sobre todo esto están aquellos que creen que los animales deberían tener entonces una estructura de derechos. Y ahí se nos pone muy cuesta arriba el tema en materia de ganadería, de agricultura, alimentación, etcétera. Pero podría llegarse a eso, porque eso es un extremo que hasta podría sonar absurdo, el hecho de prohibir, por ejemplo, la comercialización por el derecho del animal. ¿Eso podría llegar a ocurrir? Eso podría llegar a ocurrir, de hecho ha sido demandado por algunos. O sea, no es que aquí tengamos ad portas, a la vuelta de la esquina, un proyecto de ley de ese tipo, ¿de acuerdo? Pero no es impensable, sobre todo considerando la radicalidad con que ciertos grupos impulsan ciertas agendas. Y sin tener respeto, entonces, por aquellos que tienen una percepción distinta de lo que es el mundo y lo que es la base de nuestra civilización, nuestro ordenamiento jurídico. O sea, la voluntad de imponer este tipo de cosas lleva a que, por ejemplo, en Europa, yo no sé si en Chile ya existe, hay grupos de terroristas animalistas que atacan entonces, por ejemplo, a agricultores por el hecho de criar cerdos, vacas, lo que fuere. Entonces no nos confundamos, no creamos que esto es solamente un tema exótico, ¿no? Como para reírse un poco con los amigos para el próximo asado. Esto tiene un trasfondo y puede ser un trasfondo realmente delicado. Yo me acuerdo todavía en España, hace poco tiempo atrás, había entonces unas señoras de un grupo animalista que se quejaban de que los gallos violaban a las gallinas. Para que pudieran o sea, ya la cuestión y nuestras universidades, me va a disculpar, pero nuestras universidades tienen la facultad increíble, aparte de tener facultades, tienen la facultad increíble de levantar las ideas más absurdas como razonables para los estudiantes. ¿Podría darse un escenario, diputado, en que de prosperar un proyecto de estas características se afecte, por ejemplo, a otros temas que han sido debate acá en la misma sala, como por ejemplo el rodeo? Que se diga, en virtud de esta ley, de esta norma que se aprueba, se prohíbe el desarrollar estas actividades. No en virtud de esta norma específica, porque este es un día ¿de acuerdo? No es en virtud de esta norma específica, pero va a ser en virtud de normas que vengan fundamentadas y que sean efectivamente obligatorias, que vengan fundamentadas de la misma manera que esta norma. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el rodeo
se transforma en un tema, la caza se transforma en un tema, la pesca, la ganadería se transforman en temas. Y no solamente eso, ojo, porque también la tenencia de mascotas se transforma en un tema, ¿no? Porque al final usted puede terminar estando en la posición de que a sus mascotas las tiene que tratar en la práctica como si fuesen hijos o como seres más allá de lo que es el cuidado razonable que tienen que entregarle a una mascota, porque estaremos todos de acuerdo que estamos todos en contra de la crueldad, ¿ya? Pero esta cuestión puede llegar a cualquier punto, porque no sabemos cómo empieza, pero no sabemos dónde termina. Y yo sé también que aquí hay intereses creados detrás de esto, no nos equivoquemos, porque existe hoy en día lo que se llama la industria de la carne sintética. Son multimillonarios que se dedican ahora a producir carne sintética, y su competencia es la carne natural, aquella que nosotros hemos consumido desde, bueno, que evolucionamos del mono al ser humano. Claro, está la industria de la carne, productos lácteos, Sí. Hay una serie de disputas judiciales también ahí. Sí, pero la carne sintética es otra cosa, porque es hecha a través de la reproducción artificial de células cárnicas, ¿de acuerdo? Y de hecho, una de las grandes críticas que se le hace es su posible efecto nocivo sobre la salud. Entonces, para esos grandes intereses corporativos a nivel internacional, liquidar la competencia de los ganaderos es esencial para poder quedarse con el mercado. O sea, hay que tener cuidado también quién está financiando todo este tipo de cuestiones. Un tema que está sobre la mesa y que seguramente va a seguir, y para el análisis del que obviamente vamos a seguir conversando. Diputado Johannes Kaiser, le agradecemos haber compartido hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchísimas gracias por la invitación, siempre encantado. Nosotros seguimos revisando este tema, un tema de actualidad, un tema de la contingencia y que ha sido revisado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y nosotros seguimos revisando este tema. Es momento de conversar acerca de este proyecto de ley con la diputada Catalina Pérez, quien gentilmente nos acompaña. Diputada, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputada, conversemos acerca de este proyecto porque lo que se hace con él, más allá de establecer un día en específico, es poner en valor, en relieve, la importancia de los animales. Muchos durante el debate también hicieron alusión específica, por ejemplo, a la importancia de las mascotas dentro de una familia. ¿Cuál es su visión de este proyecto de ley? Primero creo que es importante poner en contexto. Como país y a nivel mundial estamos enfrentando una crisis climática tremenda que está afectando nuestros ecosistemas, una crisis climática que produce que hoy día 250 especies al día estén desapareciendo en el mundo. Estamos enfrentando una crisis en materia de alimentos. La seguridad alimentaria es hoy día algo que hay que poner sobre el debate, pero también estamos enfrentando cambios culturales, Guillermo. Yo creo que la concepción que hoy día tenemos como sociedad de la relación de los seres humanos con otras especies animales, muchas de ellas mascotas, pero otras que no son mascotas, es distinta a cómo se podría entender hace unas décadas atrás. Que hoy día los animales sean cosas, sean bienes muebles en el Código Civil, por ejemplo, obedece a una concepción que a mi juicio es anacrónica con los tiempos que hoy día estamos viviendo. La relación que hoy día tenemos con los animales hace más bien que se asimilen a, por ejemplo, seres sintientes, que es la figura jurídica que se ha buscado relevar, que bienes muebles o como son considerados hoy. Entonces, a propósito de debates como el proyecto que discutíamos respecto de la creación de un Día Nacional de la Protección Animal, se abren estas otras discusiones que creo que son de suma relevancia: cómo enfrentar el cambio climático, cómo enfrentar las materias de seguridad alimentaria, cómo enfrentar los cambios culturales que estamos viviendo como sociedad. Y en ese sentido, diputada, la diferenciación que se hace respecto de el animal que podría ser una mascota con otro animal que es, por ejemplo, el que está técnicamente destinado al consumo humano. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se trabaja con esta dicotomía? Es un debate muy interesante. A mi juicio, todos los animales, independientemente que sean o no sean mascotas, independientemente de la relación que tienen con los seres humanos, son animales que, a mi juicio, deben tener la categoría de seres sintientes. Otra cosa es la relación que respecto a esos seres sintientes establezcamos en términos de destinación a la producción, destinación de, a mi juicio, algo que debiera estar prohibido, como el entretenimiento, por ejemplo, a propósito de la relación que que generamos con algunos animales, por ejemplo, a propósito de los circos, o por ejemplo, a propósito de los lugares que son destinados a la exhibición de animales para el entretenimiento humano. Creo que la relación con cada una de las especies debe evaluarse en función de los objetivos que determinemos en términos del bien común,
pero entendiendo un cambio de categoría general respecto de la concepción de los animales, y ya no como bienes muebles, sino más bien como seres sintientes que merecen, por tanto, protección. ¿Qué niveles de protección y en qué tipo de industria? Creo que es parte del debate. A eso iba justamente, porque hay algunos parlamentarios que incluso han planteado que el aprobar un proyecto de estas características abre la puerta a restricciones que podrían ser draconianas, como por ejemplo prohibir la caza o ir más allá, prohibir el consumo humano de ciertas especies cambiándolo por otros productos, sustituyéndolo por, digamos, estas nuevas industrias en base a productos no cárnicos y otro tipo de situaciones. ¿Cómo se maneja eso? Que por lo mismo creo que es un debate sumamente interesante, porque por un lado se busca, digamos, extremar la discusión respecto de que, por ejemplo, estaríamos prohibiendo el consumo humano de carne, cuando no creo que sea el sentido de ningún parlamentario, pero si uno pone el debate en términos más razonables, por ejemplo, eliminar la experimentación con animales para los productos cosméticos, eso yo creo que es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, y de hecho hemos avanzado en eliminar digamos, la experimentación cosmética con animales, eliminar la concepción de maltrato animal sin sanción, que es de hecho lo que se establece en la Ley de Protección Animal, que hace algunos años atrás, la llamada Ley Cholito, permitió que hoy día hubiesen penas para quienes maltratan animales. Prohibir los circos o prohibir el rodeo, creo que para mí, por ejemplo, es parte de lo que podemos llegar a consensuar como una relación que no debiésemos establecer con la especie animal. Establecer, por ejemplo, un impuesto a la carne es algo con lo cual yo estaría de acuerdo en términos de cómo garantizamos seguridad alimentaria y en términos también de cómo enfrentamos la crisis climática. Hoy día una alimentación basada en el consumo de especies animales es un sistema de alimentación sumamente dañino para la economía en el largo plazo y también para el ecosistema en el largo plazo en un contexto de cambio climático. Entonces, es un debate abierto, es un debate con bastantes variantes, pero creo que es un debate que no hay que demonizar en términos de extremos, sino más bien en términos de cómo se va avanzando. O sea, de una u otra forma este proyecto podría abrir un debate al punto de desincentivar un poco, no prohibirlo, pero sí desincentivar el consumo de carne, considerando la realidad climática que enfrenta el planeta en general. Yo creo que le estamos pidiendo mucho a este proyecto, quizás, porque este proyecto es pero abre la puerta a discutir, a poner el tema sobre la mesa. Exacto, y yo creo que es bueno que esos temas estén sobre la mesa. Este proyecto lo que hace es crear un día de la protección animal, un día para que en los colegios, en las plazas, en las municipalidades, en las instituciones públicas tengamos conciencia sobre nuestra relación con otras especies y las cuidemos en el marco de todo el conflicto que estamos enfrentando mundial y nacionalmente. Ahora, a propósito de eso, demos también otras discusiones, como por ejemplo la categoría jurídica de los animales hoy día, que hoy día son consideradas cosas como una tele, como una silla, como un auto, y no seres sintientes como el 54% de la población, según la Academ, estaría de acuerdo con avanzar, por ejemplo, o el 74% según Ipsos. Entonces, hay hoy día, es innegable que hay una disposición cultural a establecer una relación distinta con los animales respecto a la cual hoy día legislativamente está considerada. ¿Hasta dónde avanza ese debate en términos de la prohibición de tales o cuales actividades? Creo que ya queda más bien a la categoría de la especulación de cada uno. Claro, usted mencionó otro tema hace un par de minutos atrás y que tiene que ver con legislaciones que se impulsan acá en la misma Cámara, que es el tema del rodeo. Exactamente. Ahí también hay una colisión, digamos, importante respecto de un proyecto de estas características con esa otra norma que, está relacionada con o se relaciona en sus fundamentos con la chilenidad, con el hacerlo o no deporte nacional, pero claro, está absolutamente contrario a un proyecto de estas características. Y transitamos en dos veredas súper disímiles. Por un lado, la prohibición del rodeo, que es con lo que estamos de acuerdo muchos de nosotras, y por otro lado, la concepción de instaurar el rodeo como deporte nacional. Y entre medio de toda esa variante está el debate respecto de si existe o no existe maltrato animal en el rodeo. A mi juicio es ineludible que existe maltrato animal. Para otros parlamentarios, o bien no existe, o bien el valor cultural que tiene para ellos la expresión de rodeo sobrepasa el perjuicio que se genera en términos de maltrato a los animales, digamos, en la actividad. Entonces, son posturas legítimas, por decir uno. Yo nunca podré estar de acuerdo con lo último que señalé, pero bueno, es parte de la discusión y es parte también, insisto, de un debate que además, producto de su segmentación, no logra darse en términos de profundidad. O sea, por un lado discutimos la industria cosmética, por otro lado discutimos la categoría jurídica que tienen los animales, por otro lado discutimos la relación con las mascotas y cuando fallece la mascota, si hay opciones o no a que se nos dé un permiso, por ejemplo, en el trabajo. Entonces, creo que hay que dar un debate más profundo respecto de cuál va a ser el acuerdo que tomemos como sociedad respecto de la relación que los seres humanos tenemos con otras especies en las diversas industrias. ¿Cuál es el objetivo que vemos en la relación de los seres humanos con otras especies? Y esto no es una discusión como hippie respecto de cómo me relaciono con los ecosistemas, es una discusión
que tiene, digamos, materialidad en la economía, en el medio ambiente, en el cambio climático, como conversábamos recién, en expresiones culturales. Entonces creo que es un debate en el que estamos muy atrasados y que tiene que darse. Sí, usando sus mismas palabras, usted dice, no es una discusión algo hippie, pero quizá es un tema que debiéramos focalizar más desde la educación inicial. Yo creo que la protección de los animales y el medio ambiente, aunque eso toma un proceso largo porque son años de... Por supuesto, pero yo creo que los cambios culturales en general son procesos largos. Los cambios, digamos, en los modelos educativos y los cambios en las concepciones culturales que tenemos como sociedad son procesos que se tienen que evaluar en términos de medianos largo plazo. O sea, de hecho, por eso creo que estamos tan atrasados, porque legislativamente, porque hace muchas décadas, diría yo, que ha cambiado la concepción cultural de la relación de los seres humanos con las personas, pero no hemos logrado adecuar esa legislación a la altura del avance cultural. Ahora, efectivamente, yo creo que hoy día niños, niñas, adolescentes tienen una mirada distinta respecto de la relación de los seres humanos con su ecosistema, a propósito incluso de los múltiples movimientos que han habido, que este año están algo olvidados, pero que hace un par de años atrás el movimiento, por ejemplo, por la emergencia climática a lo largo del mundo, encabezado por adolescentes y jóvenes a lo largo del mundo, y en nuestro país cobró muchísima fuerza. Eso permitió que se firmara, por ejemplo, el Tratado de Escazú. Entonces no es un tema baladí, no es un tema irrelevante para la juventud, y creo que en eso, quienes ya no somos tan jóvenes, debemos también ser parte de esa discusión. Diputada Carolina Pérez, le agradecemos Catalina Pérez, le agradecemos al haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, la contingencia la revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista, fundamentalmente con los temas que analiza la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Los invitamos a seguir en sintonía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.